Adelante, Cristina, cuando quieras, damos inicio. Perfecto, buenos días para todos. Gracias a los que se están sumando a esta reunión el día de hoy. Estamos súper contentos de poder contar con la presencia de Gabriela, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación desde la red de Paraguay para un tema tan importante como lo estábamos hablando hace algunos minutos con Gabriela, que la importancia para nuestras empresas y nuestras organizaciones de reportar las buenas prácticas que están desarrollando, que la llevan adelante con tanto esfuerzo y con tanto compromiso por parte de las organizaciones y de las empresas, y un tema que realmente consideramos de mucha importancia y al cual le vamos a dar importancia y relevancia este año, porque desde el Pacto Global Casa Central también estamos iniciando esfuerzos para poder dar más herramientas a las empresas y ver cómo podríamos ir mejorando nuestras comunicaciones de progreso en las empresas y nuestras comunicaciones de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Así es que tenemos la posibilidad el día de hoy de contar con una persona con muchísima experiencia en el tema, que nos acompaña hoy desde Bolivia y que también a lo largo de estos años ha tenido la experiencia de trabajar en Perú también. Así es que Gabriela, muy bienvenida, te damos la bienvenida desde el Pacto Global Red Paraguay. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder compartir el día de hoy tus conocimientos y sobre todo tu experiencia a lo largo de todos estos años trabajando con empresas, y estoy segura que el día de hoy va a ser muy, muy positivo y los participantes van a poder ir con experiencias concretas y con ideas concretas de cómo ir mejorando en sus comunicaciones las iniciativas y el compromiso tan importante de las empresas con respecto a la sostenibilidad. Así es que sin perder más tiempo quisiera dejarles con Gabriela, que tiene mucho por compartir con nosotros el día de hoy. Así es que espero que puedan aprovecharla al máximo y sacar realmente herramientas positivas que nos ayuden a mejorar en nuestras comunicaciones y en poder reportar y contar lo que se está haciendo, utilizando siempre la frase que escuchamos de lo que no se informa, lo que no se reporta no existe. Así es que ojalá que hoy podamos tener herramientas específicas de cómo mejorar en nuestras comunicaciones. Gracias, Gabriela, por aceptar nuestra invitación y te dejo la palabra. Cristina, muchas gracias. Gracias, Paraguay, por el recibimiento. De verdad que estoy muy contenta de estar acá y transmitir las experiencias y conocimientos que, bueno, pues en el tiempo de trabajar con empresas, trabajar con el tema de la sostenibilidad y trabajar con el pacto en Bolivia, me ha generado, pues, la idea es transmitirle lo mejor que pueda sobre el tema específico que ahora nos va a tocar hablar, que son los reportes de progreso. Entonces, pues yo encantadísima, nuevamente muchas gracias por la invitación y abierta siempre a responder de la mejor manera a sus dudas, porque este es un tema muy importante, porque es momento de las empresas en empezar a mostrar las cosas y las acciones positivas que están realizando. Y un reporte como el que maneja el Pacto Global, pues es uno de los inicios que se pueden empezar a desarrollar para ir mostrando y comparando año a año cómo vamos progresando. Por eso es un reporte de progreso, ¿no? Entonces, y sobre todo en esos puntos importantes o temas tan importantes que van englobando al tema de la sostenibilidad y que van enfocándose a los 10 principios del pacto, que eso es muy importante. Entonces, si me permiten, yo voy a utilizar una presentación para irles explicando un poquito sobre el tema. Bueno, pues el evento está enmarcado a desarrollar y explicarles cómo se elabora un COP, que es una Communication on Progress. Es una guía prácticamente para que ustedes tengan las herramientas necesarias para desarrollar y elaborar conjuntamente con el Pacto Global en Paraguay estos mecanismos de reportes.
Primeramente me voy a presentar no como Gabriela, sino como la institución que está viniendo. Esta es una consultora que viene a desarrollar trabajos en temas de sostenibilidad en Bolivia y en toda Sudamérica en este momento. Ya hemos trabajado con algunos países afuera. Estamos queriendo empezar a trabajar con Ecuador, entonces estamos desarrollando todos los mecanismos enfocados a la sostenibilidad, ¿no? Buscamos servicios y soluciones que mejoren las estrategias de las empresas creándole valor y beneficio económico, social y medioambiental, sobre todo a través de la innovación y conocimientos desde el núcleo empresarial. Creamos un cambio de mentalidad de que no solamente somos unas organizaciones económicas, ¿no? Sino que también buscamos ese apoyo a la parte social y ambiental. Buscamos cambios culturales porque trabajamos en el ADN de las empresas, cambiar esa mentalidad, como les decía, y que venga desde el fondo. Y no sea solamente un departamento de RCE, sino sea toda la organización que se enfoque a la sostenibilidad. Y la idea es integrar estrategias innovadoras para potenciar el crecimiento comercial y la transformación empresarial, porque como vamos a ir viendo más adelante, pues las nuevas generaciones y los nuevos mercados ya buscan esto, ¿no? Los nuevos clientes ya no están buscando solamente comprar algo que les satisfaga, sino que vaya más allá de satisfacer sus necesidades, sino que también aporten al tema social y ambiental. Bueno, pues tenemos muchos servicios, pero podemos englobar el liderazgo sostenible, todo lo que es diagnósticos de asesoría en sostenibilidad, desarrollo de planes estratégicos sostenibles, diseño de programas sostenibles a medida, todo lo que son reportes de sostenibilidad en base a mecanismos como el GRI, ¿no? También el Pacto Global, ISO 26000, pues empezamos a trabajar con esos mecanismos y servicios terciarizados de asistencia técnica en RCE. Es prácticamente la consultora que tenemos en Bolivia y por la cual estoy viniendo como Gabriela Pinaki. ¿Cuál es la agenda del día? Pues vamos a hablar sobre la importancia de los reportes, por qué es importante reportar un COP, qué es el COP en sí, cómo vamos a preparar el COP, cómo vamos a enviar, vamos a seguir paso a paso cómo se envía en la plataforma del Pacto Global y las herramientas de ayuda necesarias para desarrollar un buen mecanismo de reporte. Pero previamente me gustaría hacer una pequeña introducción. Me imagino que muchos ya saben, ya conocen, por eso están adheridos al pacto o por eso han buscado la necesidad de estar en este círculo de empresas adheridas a esta organización. Pues, ¿qué es el Pacto Global? Bueno, entiéndanse que ha sido una creación de la necesidad de crear un vínculo o un pacto entre el sector privado y la ONU. Si bien entre Estado y organismos había, pero había que buscar un mecanismo para hacer que las empresas privadas, el sector privado también digan, nosotros queremos aportar en las acciones voluntarias para buscar soluciones a las consecuencias no deseadas que está generando la globalización. Entonces, en 1999, anunciado por el secretario general de las Naciones Unidas, que era Kofi Annan, esas veces, durante el Foro Económico Mundial, Mundial de Davos en Suiza, se generó este pacto. ¿Y qué generó este pacto? Pues principalmente 10 principios, y son fundamentales esos 10 principios, porque están enfocados en 4 pilares fundamentales. Todo lo que es derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Tengan en cuenta que cada uno de estos pilares fundamentales está formado por principios que hacen una totalidad de 10 principios que tenemos que trabajarlos e ir incorporando en nuestras acciones. Y que tienen que ser pues acciones verdaderas y voluntarias con el deseo de mejorar. Esa es la intención. O sea, soy una empresa que aparte de buscar lucro, busco el beneficio respetando los derechos humanos, las normas laborales, siendo amigable con el entorno ambiental y siendo correcto. Entonces, eso es lo que busca. Y cada uno de estos 4 pilares, pues maneja principios. Por ejemplo, derechos humanos maneja 2 principios, normas laborales 4 principios, medio ambiente 3 y anticorrupción 1. Entonces, eso es muy importante, que las empresas que empiecen a trabajar con el pacto se empapen de esta información para ver
¿dónde estoy trabajando? Porque hay que hacer un análisis y vamos a ir viendo más adelante de realmente dónde estoy trabajando. Y hay una frase que me quedo de un curso de un taller que participé donde decían, pues las cosas empiezan de adentro, desde la casa. Muchas empresas, y eso lo he visto no solamente en Bolivia, tratan de buscar mecanismos de mostrarse que están haciendo cosas buenas desde una perspectiva de filantropía, ¿no? Entonces, esa no es la idea. La idea es buscar mecanismos reales que pueda incorporar dentro de mi sistema empresarial de tal forma que permanezcan en el largo del tiempo. Entonces, pues empecemos por adentro. Entonces, si vamos a trabajar con el principio de normas laborales, trabajemos pues en incorporar correctamente lo que representa, en su caso deben tener ustedes una ley sobre el tema del trabajo y sobre el tema de seguridad industrial, donde hablamos de comités mixtos, etcétera. Entonces, sindicatos, etcétera. Entonces, trabajémoslo de la mejor manera, de tal manera que mostremos y reportemos a futuro que estamos haciendo acciones positivas desde adentro, ¿no? Cuando uno muestra esa transparencia desde adentro de la casa, estamos mostrando realmente cómo es la empresa. Y eso es lo que quiere ver el mercado actualmente. ¿Qué acciones estoy haciendo? ¿No? Entonces, acá recuerdo una de las empresas acá con las que tengo los mejores estándares en tema de seguridad, que es la mina San Cristóbal, una mina que maneja todo lo que es exportaciones de plomo, cobre, plata, a mercados internacionales, pues me tocó hacerle un estudio de derechos humanos sobre el tema del triple sello, libre de discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso, que englobaba derechos humanos y normas laborales. Pues cuando fui a ver en la fábrica quedé asombrada de los niveles y estándares que tenía el manejo de la seguridad industrial dentro de la planta. Ya estaba en el ADN de las personas, entre ellos mismos se cuidaban y se protegían. Entonces, cuando yo le pregunté al encargado cuánto tiempo le había tomado desarrollar esos mecanismos y esos estándares, me dijo que eran 7 años de trabajo fuerte que habían incorporado en ese proceso y que todavía les faltaba. Entonces, ellos podían reportar tranquilamente que estaban cumpliendo desde adentro normas laborales y derechos humanos. Entonces, eso es fabuloso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca identificar como empresas. ¿Cuáles son los objetivos? El Pacto Global tiene 2 objetivos principales. Hacer que los 10 principios formen parte de las estrategias de operaciones de las empresas. Como empresas tenemos que pensar de que ya no es solamente hacer una estrategia económica, sino hay que pensar en desarrollar estrategias de sostenibilidad, que no solo involucre la parte económica, sino ambiental y social. Entonces, dentro de este marco de la sostenibilidad, pues están los 10 principios. Entonces, es vital que las empresas empiecen a determinar cómo van a trabajar en eso, de acuerdo a una estrategia, algo más formal. Y eso les va a permitir mejorar sus reportes. Entonces, eso es principal en este proceso. Facilitar el objetivo 2, facilitar acciones colectivas que apoyen los objetivos de la ONU a favor del desarrollo sostenible. Bueno, pues ya estamos vinculando, ¿no? Lo que queremos es decir, bueno, nosotros estamos presentes, estamos apoyando con estas acciones y estamos enmarcados en estos 10 principios. Vayamos un poquito al tiempo, solo para recordar, todo este tema salió de los objetivos del desarrollo del milenio, en la cumbre del milenio en septiembre del 2000, y pues acá simplemente estaban involucrados e inmersos todo lo que es las partes gubernamentales y organismos, ¿no? ONGs, etcétera, donde se comprometían a hacer algo y sacaron 8 objetivos, ¿no? Con los cuales iban a trabajar a partir del nuevo milenio, ¿no? Entonces, ese era su enfoque. Sin embargo, se vio la necesidad de crear ya en el año 2015 otros objetivos que involucren a las empresas, ¿no? Y no solamente a las empresas, sino a la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque no bastaba que el Estado esté de acuerdo, que trabaje para este tema y organismos pues, internacionales también, sino que teníamos que involucrar. Si queríamos que el entorno ambiental, nuestro planeta siga vivo y sirva para las generaciones futuras,
pues teníamos que involucrar a más personas. Entonces, ese es el proceso que se hizo. Entonces, estos 17 objetivos que cuentan con 169 metas, todas ellas están enfocadas a diferentes tipos de aspectos. Y bueno, pues como saben, se vence en el 2030, nos queda, y eso, casi 9 años nomás para trabajar, pues tenemos que ponernos las pilas si no lo hemos desarrollado todavía. Entonces, si ustedes miran la gráfica, estos objetivos de desarrollo sostenible, su base principal es el medio ambiente. Porque tengan en cuenta de que si no tenemos planeta, no vamos a haber empresas, no va a haber sociedad. Entonces ahí está clarísimo el enfoque principal, preservar el entorno ambiental, porque es el único planeta que tenemos. Ahí salen algunas veces, no tenemos una opción B de planeta para después decir, bueno, pues se arruina este, vámonos al siguiente. No hay. Entonces, por lo tanto, estamos nosotros comprometidos, o sea, de entrada a hacer algo con esto. Por lo tanto, la base principal es las acciones que nosotros podamos incorporar dentro de nuestras actividades económicas con respecto al entorno ambiental. Tenemos un siguiente nivel que ya es la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita también este apoyo. Y en la cúspide está la parte económica. Lo podemos ver desde ese nivel o que desde la parte económica, terminando con todo lo que son alianzas, viene y decanta para todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, ahora nos toca trabajar en estos objetivos de desarrollo sostenible que están vigentes hasta el 2030. Y lo más interesante de esto es que los 10 principios se encajan perfectamente con las ODS. Entonces acá yo tengo un gráfico que me encanta mucho utilizarlo para mostrar a las empresas realmente que si trabajan en una ODS, cómo repercute en los 10 principios. O si han definido trabajar en uno de los 10 principios o cada uno de los 10 principios, pues cómo repercute dentro de las ODS, como quieran verlo. Pero pongamos el ejemplo de el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, donde sí nos intervienen las empresas. Directamente estamos trabajando con derechos humanos y estamos trabajando con normas laborales. Ah, bueno, pues entonces quiero trabajar como empresa en el objetivo 12, producción y, producción y consumo responsable. Ahí estaríamos trabajando con el tema de medio ambiente. Entonces ahí trabajaríamos ya en 3 de los pilares fundamentales. ¿Y qué les parece si trabajamos en lo que es igualdad? Ahí estaríamos trabajando en la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, estamos trabajando en cada uno de los 10 principios. Entonces, y acá tranquilamente hemos trabajado en simplemente 1, 2 y 3 ODS. Entonces, eso es lo bonito de trabajar con los 10 principios y las ODS, que podemos identificar realmente dentro de nuestra estrategia empresarial en cuáles me voy a enfocar y cómo puedo trabajar en los 10 principios relacionados a las ODS y de esa manera poder crear un reporte de progreso permanente. Ojo, no estoy diciendo con eso que solo me voy a dedicar a esos ODS. Se supone que si voy mejorando cada vez más, puedo ir incorporando otras. Tengo empresas donde directamente trabajan en 4 o 5 ODS, pero indirectamente ya están trabajando en otros más. Entonces eso es lo bonito de incorporar y vincular tanto los principios con las ODS. Entonces de eso se trata este proceso de trabajo. Entonces, para mí esta gráfica es el equilibrio más interesante o la fusión más interesante entre los 10 principios y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Claro, hablemos del modelo de gestión del Pacto Global y en algunos aspectos más de acuerdo al tema de la mejora continua. Si ustedes han escuchado, si tienen una ISO o han implementado alguna ISO, el famoso PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, pues tiene unos elementos muy parecidos a eso. Si ven la forma, también tiene el tema de mejora continua, pero involucra otros aspectos más que son relevantes. Empecemos con el tema de comprometerse.
el compromiso del líder. Y eso pasa también con algunas ISOs. Si el líder no está comprometido en algún proceso de mejora, difícilmente vamos a poder querer crecer o mejorar. Es imposible. Entonces, el tema del pacto global parte también de cómo está comprometida la cabeza, el gerente, para querer trabajar en lo que es el pacto global y sus 10 principios. O sea, es el compromiso real de decir, sí, yo quiero aportar a este cambio. Entonces, de esa manera, ese compromiso es transferido a las Naciones Unidas, donde mostramos y decimos, pues vamos a ser transparentes y vamos a mostrar lo que estamos haciendo realmente. Cuando se trabaja a veces con COPs al inicio, pues no hay mucho, en algunas empresas nos ha pasado que no hay mucho cambio o no han generado acciones. Pues ese es el inicio y hay que ser transparente. Estamos empezando así. Pero como es un reporte de progreso, se supone que al siguiente año pues vamos a mostrar cambios. Ahora más adelante vamos a ver de que desde el momento en que yo me comprometo, pues recién reporto al año. Entonces me están dando un plazo de un año para hacer acciones, para crear un plan sostenible de tal manera que vaya viendo qué acciones voy a cumplir en base a los 10 principios. El siguiente paso es evaluar. Es muy importante desarrollar una evaluación interna, un diagnóstico, una línea base donde yo determine, bueno, pues qué acciones positivas estoy haciendo, qué impactos estoy generando positivos y qué impactos también estoy generando negativamente. Y acá pues hay un sinfín de herramientas para hacer evaluaciones, desde simples listas de chequeo hasta hacer un análisis de stakeholders, un análisis de cadena de valor, ¿no? Entonces, depende qué es lo que querramos hacer. Pero la idea es determinar dónde estoy, en qué etapa estoy, me encuentro. Esa es la idea. Una vez que ya me he evaluado y estoy viendo los riesgos, oportunidades e impactos que tengo o aspectos para el Pacto Mundial, pues voy a definir los objetivos y estrategias y políticas. Pues tengo que establecer lineamientos claros para trabajar. Sin esos lineamientos, pues voy a empezar a trabajar pues, de forma aleatoria, sin tener un criterio claro o una visión clara. Entonces, ahí no vamos a lograr demostrar cambios sustanciales. Entonces, es importante hacer un plan en el cual tengamos claras las políticas en base a unas estrategias y definir los objetivos. Porque entiendan muy bien que después vamos a tener que medir. Y las mediciones parten de unos objetivos. Yo no puedo crear indicadores si no tengo objetivos, porque un indicador responde a un objetivo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Una vez que he definido, voy a implementar, pues ahí tengo que hacer. Tengo que implementar lo que he propuesto, las estrategias y políticas dentro de la compañía y la cadena de valor. Entonces, depende como yo me he planteado mis líneas estratégicas, mis objetivos, políticas, etcétera. Entonces, pues ahora me toca hacer, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si voy a definir, por ejemplo, voy a empezar a crear mecanismos de control de bioseguridad más estrictos porque estoy velando por mis trabajadores, pues entonces tengo que poner pues esas medidas para mejorar esos aspectos. Entonces es importante implementar. Y por lo tanto, una vez que ya he hecho, tengo que medir, porque tengo que demostrar que sí hubo un cambio, tiene que haber un antes y un después. Entonces ahí pues vienen los indicadores o KPIs, porque esa es la única manera de monitorear algo. Entonces, como es un reporte de progreso lo que vamos a querer hacer, tenemos que tener claro que hay que medir. Porque la mejor forma de mostrar una situación inicial y una situación posterior positiva, pues es mecanismos de medición. Ahora, justamente hablábamos con Cristina de que hemos retrocedido en este proceso. La pandemia nos ha afectado y nos ha afectado a todo el mundo y en todo el avance que hemos ido desarrollando, pues ha quedado para atrás, ¿no? Entonces la idea es tratar de subsanar en la medida que se pueda y tratar de aportar en lo que podamos. Por eso les decía, un proceso inicial debería ser trabajar internamente con acciones positivas bajo estos 10 principios. Una vez que hemos medido, pues nos toca transparentarnos.
comunicar, y ahí entran las comunicaciones de progreso, mostrarnos ante nuestra sociedad, nuestros stakeholders, de que nosotros somos transparentes y estamos abriéndonos para mostrar cómo hemos avanzado o cómo estamos, ¿no? Entonces los grupos de interés tienen que saber que realmente en esta empresa se puede confiar, ¿ya? Por la experiencia que tengo y por los reportes de sostenibilidad en base al GRI que hemos ido desarrollando, pues las empresas no quieren mostrarse muchas veces porque realmente la realidad inicial no es lo que nos gustaría mostrar, ¿no? Siempre queremos pues vernos bonitos ante la sociedad y que todos digan, pucha, qué buena empresa, pero hay veces que no se da. Entonces, esa transparencia de decir, bueno, estamos así, nos estamos transparentando, pues nosotros nos comprometemos a mejorar. Y creo que eso es más receptivo por la sociedad que alguien que realmente está mostrando cosas que no va a poder alcanzar en ningún momento o que realmente son de afuera y no desde adentro para afuera, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, este es el modelo de gestión del Pacto Global y eso es muy importante de considerarlo porque si ustedes lo siguen paso a paso, pues les va a ser muy sencillo desarrollar los reportes de progreso. ¿Cuál es la importancia pues, de reportar? Un reporte de progreso, pues me imagino que lo han hecho alguna vez ustedes, no necesariamente bajo este esquema de sostenibilidad o en base al Pacto Global. Un reporte financiero es un reporte de decir, pues financieramente estamos este año así y queremos lograr al siguiente año estas metas. Entonces hago esa comparación al siguiente año y pues voy a poder reportar a mi jefe, a mi superior esta información. Entonces eso es un reporte de progreso, del avance que tenemos. Lo mismo se hace, pero no estamos hablando de un tema financiero. Acá estamos hablando de acciones que estamos haciendo que responden a una necesidad bajo el tema del Pacto Global, ¿no? Entonces, ahí tenemos que considerar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para, o con el medio ambiente, con la sociedad y como gobernanza? Y ahí parte, pues, en muchos casos el tema económico, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con reportes internacionales como el GRI, pues hay que trabajar también en esa transparencia financiera y hay otros reportes más también que diferentes, ¿no? Pero sí, la COP te dice, necesitas transparentarte y mostrar qué estás haciendo con respecto a estos 10 principios, de parte ambiental, social y de gobernanza, que viene el tema de derechos humanos y de anticorrupción. Segundo punto, la información no financiera está informando las decisiones de consumidores, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, las cuales ahora están exigiéndonos a todos de que tenemos que ser más transparentes y ver pues qué acciones estamos haciendo con respecto a lo que está pasando en el mundo. Yo soy docente de la universidad acá en Bolivia y pues a mis alumnos yo siempre les digo, ustedes son los generadores del cambio y como generadores del cambio tienen que tener en cuenta que sus clientes cuando tengan su empresa pues no voy a ser yo. Son esa nueva generación que está viniendo y que está exigiendo cambios fuertes, porque están más sensibles con respecto al medio ambiente, están más sensibles con la igualdad, están más sensibles con el tema de cuidar a los animales, proteger a los animales. Entonces, si ustedes tienen nietitos, hijos más pequeños, etcétera, yo le escucho a mi hija, tengo una hija de 10 años, que para ella el tema de la protección a los animales es importantísimo. Cuando hubo acá el incendio en la Amazonía, en la parte de la Chiquitanía, pues yo veía, no quería que vea las noticias ella porque se impactaba y sufría con los animalitos. Entonces, esa sensibilidad la sociedad la está demostrando y está pidiendo también a las empresas que la muestren, ¿no? Entonces ahora hay una tendencia hacia el reporte de no financiero obligatorio y el COP sirve como un buen punto de inicio. Entonces eso tienen que tener en cuenta. Este reporte del COP es fundamental para empezar todo ese proceso de transparencia.
Hay COPs muy bonitos, hemos tenido experiencias acá con el pacto en Bolivia, que realmente muestran esa transparencia y como es un documento público, pues la gente puede acceder a él y pues ver las acciones que están haciendo las empresas. Punto 3, los beneficios del reporte de sostenibilidad incluyen la integración de la sostenibilidad corporativa. Eso es muy importante porque al hacer ese ejercicio de reportar, creamos conciencia. Y lo más importante es que la conciencia no dependa solo del departamento de RCE, sino que dependa de todos, que todas las acciones de cada uno de los departamentos tenga sinergia y que vayan con el mismo concepto, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio de mentalidad y eso a veces cuesta un poquito, pero parte de eso. Y uno de los principales involucrados son los CIEs, ¿no? Entonces, ellos son los que prácticamente van a mover el sistema hacia un reporte de sostenibilidad adecuado, ¿no? Entonces, ese es lo más importante. Vayamos ya un poquito a la parte un poquito más técnica y hablemos de la frecuencia de reportar. Pues el reporte de COP, como les había dicho anteriormente, es un reporte anual. Acá nos pide el Pacto Mundial. Una vez que ustedes han mandado la carta de compromiso, ustedes tienen un año para empezar a desarrollar acciones para empezar a reportar. Más adelante vamos a ver más o menos la temporalidad y vamos a ver, pero la frecuencia del reporte es anual. Entonces, como les decía, una vez comprometidos, yo tengo un año para el desarrollo de mi primer COP. ¿En qué formato podemos desarrollar? Pues hay un formato flexible. Más adelante también vamos a ir viendo pues, que puedo hacer simples reportes pequeños hasta documentos más estructurados como un GRI, ¿no? Entonces, eso va a depender de la inversión o cómo quiera trabajar la empresa. Y eso depende también del tamaño de las empresas. Acá tengo empresas que hacen desde reportes COP sencillos hasta presentan reportes ya GRI, ¿no? Bien estructurados en los cuales ya también eso lo mandan hacia afuera. Y los niveles, pues debido a que todos los participantes se encuentran en diferentes niveles, pues toca trabajar a veces con pequeñas empresas, medianas, grandes, entonces la empresa tiene que empezar a identificar qué nivel le toca reportar y eso es importante determinar. Entonces, para todo lo que es Global Compact Learner básico, vamos a tener, que es la parte básica, es un nivel de empresa que no cumple con uno más de los requisitos mínimos por los cuales se la considera aún como aprendiz. ¿Cuáles encajan en este tipo de empresa? Pues estamos hablando de micros y pequeñas empresas, donde a veces su reporte es simplemente un llenado de un cuestionario general en el cual van mencionando los aportes y los beneficios que han ido desarrollando. Pero la idea pues es que una empresa ya más grande trabaje desde el activo hasta el avanzado. Entonces, si hablamos de un activo, es un nivel en cual la empresa cumple con todos los requisitos mínimos del reporte y es considerada como activa. Entonces, más adelante vamos a ver de los requisitos, pero es importante considerar que acá estamos hablando de una empresa que va a cumplir con los cuatro pilares fundamentales del Pacto Global, ¿no? Tiene que haber tenido una acción por lo menos sobre esos 4 pilares. Y bueno, el avanzado y es un nivel de empresa grande, bien constituida, donde califica como un Global Compact Active o activo, perdón, Advanced, y además cubre la implementación en las empresas de criterios avanzados y mejores prácticas. O sea, pues estamos hablando de empresas que pueden demostrar y mostrar el impacto realmente que están desarrollando en este trabajo, ¿no? Entonces eso es fundamental. Ahora, ¿cómo vamos a preparar este reporte? Primeramente tenemos que considerar lo que les decía, que es un documento que se entrega de forma anual. Además que es un documento público que tiene que estar disponible en el perfil de la empresa. Si yo tengo una página web, pues tengo el acceso disponible para ese reporte. De tal manera que muestre la transparencia. Si estoy haciendo las cosas bien, pues ¿por qué no mostrarlas? Y eso es muy, muy, muy importante porque ese es el complemento general de este proceso. Se entrega en PDF, ya vamos a ver que ustedes van a subir a una plataforma el documento en PDF.
formato flexible, no hay algo que nos diga el pacto global tiene que tener esta estructura de esta manera, no, acá les da la libertad, y eso es lo bonito del COP, que les da la libertad de crear un documento que se amolde al que realizan normalmente como reporte dentro de sus empresas. Entonces no necesitan crear algo de cero y complicarse la vida. Listo, este es el formato que nosotros utilizamos, pero ahora lo que vamos a es incorporar estos 4 pilares fundamentales y los 10, cada uno con sus principios en los cuales estoy trabajando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, es importante que el idioma tiene que estar creado de acuerdo al grupo de interés que nosotros nos vamos a transmitir, ¿no? Hay empresas que hacen en 2 idiomas, en inglés y en español, eso va a depender del grupo meta, sus stakeholders, porque puede ser que a veces tengan afuera gente que necesita conocer su información o solamente es a nivel local, pues lo vamos a hacer en el idioma respectivo, ¿no? Entonces eso lo determinan también de acuerdo a sus grupos de interés. Y las COP se clasifican en categorías en función a una autoevaluación. Entonces ustedes van a determinar en qué categoría están de acuerdo a la evaluación que se han hecho ustedes en función al avance y el logro, tamaño de la empresa, etcétera, ¿no? Pero no parte más que de los 3 niveles que hemos visto acá arriba. Ahora, tenemos para preparar la COP que cumplir 5 pasos básicos. Conozca su fecha límite, comprender los requisitos mínimos del COP, definir el tipo de informe y el periodo, definir su nivel de diferenciación de COP y preparar el informe, ¿no? Entonces, no es complicado. Lo importante, pues, es saber desde el momento en que han hecho su compromiso, cuánto voy a esperar. Y es lo que les decía, por ejemplo, si la última presentación se realizó, bueno, pues yo me incorporé un determinado tiempo, espero hasta el otro año para reportar. Ahora, si ya he reportado, pues tengo que esperar el siguiente año. Entonces acá mi ejemplo dice, si he hecho mi reporte el 1 de abril del 2021, la próxima COP será el 1 de abril del 2022. Es muy importante el tema de cumplir las fechas. Eso demuestra la formalidad que tenemos. Nosotros tenemos que ser muy formales en la presentación de los documentos, ¿no? ¿Qué es un día? ¿Qué es 2 días? No es la imagen que estamos proyectando. Entonces, si nuestra fecha límite es el 1 de abril del siguiente año, pues lo tengo que poner hasta el 1 de abril. Eso es muy importante. Dice mucho de la empresa de organización. Segundo punto, comprender los requisitos mínimos. Y ahí tenemos 3 elementos fundamentales. 1, la declaración del director general que expresa su apoyo continuo al Pacto Mundial y renueva el compromiso actual del participante con la iniciativa y sus principios. Acá he sacado yo uno general, me he sacado de la plataforma del Pacto Global de España, porque tenían ahí puesto. Entonces, acá establece el compromiso del CEO hacia el secretario general de las Naciones Unidas, y donde está diciendo, pues yo me comprometo a seguir y cumplir y reportar permanentemente mis acciones positivas hacia la sostenibilidad. Entonces, esa es una carta sencilla donde esté firmada y esta se la sube, ¿no? Si estoy empezando, soy nuevo y me interesa, pues este es el primer paso que tengo que hacer. No hay donde perderse. Siguiente paso, B. Una descripción de medidas prácticas, todo lo que estoy haciendo positivamente o el análisis que estoy haciendo tanto de las acciones positivas o impactos positivos y negativos de los diferentes pilares del pacto, ¿no? Y acá me dice divulgación de cualquier política relevante, procedimiento o actividades. Ahí es muy importante poner cuáles son las estrategias, las políticas que he decidido implementar y cuáles son las actividades que voy a desarrollar, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que planearse y llevarse a cabo porque eso es lo que voy a reportar. Y bueno, ¿dónde vamos a reportar? ¿Sobre qué áreas? Derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
bueno, pues este es un ejemplo solamente de los lineamientos ambientales de una empresa productora de leche de Europa, que ha establecido cuáles son los lineamientos ambientales que los cuales va a trabajar, ¿no? Y ellos se han puesto sus objetivos y los resultados. Lo mismo se tiene que hacer para cada uno de los 4 pilares, ¿no? Derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, ¿no? Entonces, eso es importante, tener la claridad de cómo vamos a trabajar y en qué vamos a trabajar. Si no he hecho un reporte o estoy pensando hacer el reporte o complementar mi reporte, ya les he dicho, sé que la situación actual es muy compleja. Entonces empecemos desde adentro, mostrémonos, transparentémonos con acciones positivas que estamos realizando como empresas internamente. Si ustedes han trabajado arduamente en este proceso del coronavirus y esta enfermedad y los mecanismos de bioseguridad que han ido implementando, pues son acciones positivas en estándares laborales. Muestren sus acciones positivas, porque eso representa también una transparencia de cómo están trabajando con su gente. Ahora, ¿qué me dice también el tema de los requisitos? Si en algún momento yo no he trabajado en alguno de los estándares, pues tengo que explicar por qué. Eso es importante también decir. En este momento no lo hemos trabajado y puedo justificar por el tema de coronavirus, etc. La idea es que se trabajen en los 4. Si yo tengo una estrategia y un plan estratégico sostenible, de por sí voy a ir trabajando en los 4. Pero puede darse el caso que por una situación X no se ha podido trabajar eso. Tiene que explicarse por qué y tiene que plantearse también qué acciones se van a trabajar para crecer o mejorar en la próxima gestión. Y por último tenemos ya pues la evaluación de los resultados, el grado que se ha logrado alcanzar los indicadores de objetivos y actuación. Como les decía, es muy importante considerar que los indicadores responden a objetivos. Por eso es que como primera parte teníamos que crear la estrategia, políticas y objetivos. Entonces, ¿por qué? Porque eso es, una vez teniendo eso, es fácil crear indicadores medibles que podamos demostrar el cambio, el antes y el después. Eso es muy importante. Un buen reporte presenta datos reales, medibles que se ha establecido. Tengan en cuenta que no es cantidad, sino calidad de indicadores. ¿Ya? De nada sirve tener, o sea, pues, 100 indicadores y realmente estoy generando un peso a la organización en el proceso de medición. Prefiero tener 50, pero que realmente valgan la pena medirlos. Entonces, eso es muy importante que lo determinen como organización. ¿Qué quieren medir? ¿Qué quieren reportar? ¿Qué impacto va a tener ese indicador? Entonces, es muy importante ese proceso de medición. Ahora, en esta parte de compromiso de los requisitos, en esta tabla se sintetiza prácticamente lo que he dicho y engloba la declaración de apoyo continuo de la máxima autoridad en la parte superior y cada uno de los pilares fundamentales del Pacto Global. Y acá prácticamente se repiten todos, pero todo va a la descripción de medidas, prácticas, políticas, procedimientos y actividades para terminar con la medición de los resultados. Entonces, como les decía, desde el compromiso, la estructuración formal de una estrategia donde estén claras sus políticas, las acciones y actividades y obviamente los mecanismos de medición. 3. Define el tipo de informe y el periodo. Pues primero, pues es un documento independiente. La idea es eso, que no dependa de otros. Nosotros tenemos solamente este reporte que es el que vamos a subir. El segundo punto es parte de un informe de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, que puede ser otro tipo de informe. Entonces acá ya estamos hablando de un informe que puede estar enfocado a un IR, un GRI, etcétera, que ya podemos utilizarlo porque nosotros ya manejamos ese tipo de reportes. Otra opción de reporte puede ser parte de un informe financiero anual, pues no nos queremos complicar y al informe financiero que tenemos anualmente le vamos a aumentar estos elementos, pues puede ser.
La opción 4 y opción 5 parte para empresas más pequeñitas y dan, por ejemplo, en la opción 4 una plantilla básica del COP que está disponible para aquellos nuevas empresas o nuevos procesos de reporte iniciales, ¿no? Donde prácticamente les van dando lineamientos básicos para que ellos se guíen, o una COP Express que está disponible para pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso va a depender pues de la clasificación y quién es más que la gente del Pacto Global allá en Paraguay para guiarlos también en este proceso. Ahora vamos a ver más adelante de que en las páginas web del Pacto Global hay un sinfín de herramientas, fabulosas herramientas que permiten analizar eso. Y obviamente hay que definir el periodo cubierto para el informe. Eso tiene que estar bien claro porque es la parte donde ustedes se van a planificar bien para hacer sus acciones y sus mediciones, ¿no? Para que no les pise el tiempo. Tengo muchas empresas y no solamente pasa para esto, tengo también otras empresas con el tema de las ISO, que ahí va a venir la auditoría externa y un mes antes están como locos queriendo recabar información, indicadores, etcétera, ¿no? A veces tengo que hacerles visitas para un trabajo y me dicen, Gabriela, por favor, no, en este mes no nos busques, pasémoslo al siguiente mes porque tenemos auditoría externa y tenemos que recabar información. Entonces ahí yo ya me doy cuenta de que no han hecho su trabajo todo el año, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno hace un reporte y maneja indicadores permanentes, mide todo el tiempo, etcétera, simplemente ya pues la información decanta y es solo trabajar en el reporte con los indicadores que hemos trabajado, ¿no? Entonces, por eso es que cuando trabajamos en el tema de la sostenibilidad integral desde un plan estratégico, se involucra en el ADN de la organización este concepto. Y no solamente a un departamento que se le carga todo el trabajo a veces y pues no le da el abasto. En cambio, si esto se reparte a toda la organización, es mucho más llevadero y más sencillo, ¿no? Bueno, acá es lo que habíamos mencionado, el nivel aprendiz, el nivel activo y el nivel avanzado. Lo vuelvo a repetir porque es necesario tener en cuenta en qué nivel estamos, porque en función a eso, cuando lleguemos a subir nuestros reportes, nos los va a preguntar. Entonces, yo creo que la mayoría de las empresas acá presentes, pero no equivocarme, están en el activo o avanzado. Entonces, prácticamente las aprendices, estamos hablando de MIPYMES o pequeñas empresas donde están en un proceso inicial. ¿Cómo vamos a preparar el informe? Pues es importante considerar los siguientes aspectos. Uno, ¿cuánto tiempo necesitas para informar? ¿No? Entonces, si bien hemos establecido la temporalidad, ¿cuánto tiempo me va a demorar recoger la información? Eso es importante, ¿no? Es la planificación que voy a hacer para reportar. Además que un informe también lleva su tiempo, ¿no? Entonces hay que elaborarlo, ¿no? Cuando hacemos reportes de GRI, a veces nos toma 6 meses hacer un reporte de GRI. Entonces, hay que también tener su tiempo. No estoy diciendo que un RECOP resulta como el GRI, jamás. Un COP es más sencillo, es un proceso de reporte muy bonito y más sencillo que les libera carga, ¿no? Pero yo lo pongo al GRI como un ejemplo ya más extenso, porque realmente ahí necesitas mucho más tiempo, inversión, etc. 2, ¿qué indicadores necesitas medir y recopilar regularmente durante el año para informar los resultados? Lo que les decía, si tienen claros sus objetivos, los indicadores ya los tienen también. Entonces ya van a saber que sus indicadores van a ser mensuales, trimestrales, semestrales o directamente anuales. Eso lo establecen ustedes. 3, no espere hasta el último minuto, esto requiere tiempo y preparación, lo que les decía. No hay que correr, hay que hacer un documento adecuado donde muestre realmente la historia, porque tómenlo así, es un documento, es una historia que van a contar de las acciones positivas o impactos que están generando positivos, que también pueden tener negativos, pero que los van a trabajar a futuro para el tema de sostenibilidad. 4, necesitas ideas, eso es muy importante porque también tienes que narrar bonito y es importante utilizar modelos de gestión del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que hay enlaces, hay las herramientas de autoevaluación del Pacto Mundial. Ustedes pueden entrar a la plataforma que me imagino que las tienen ustedes en el Pacto Global de Paraguay, donde ustedes pueden entrar a esas herramientas y empezar a leerlas y empaparse de la información y ahí les da pues
pues un sinfín de datos. Y si no, se acercan pues a Cristina, María Silvia, pues a ella les van a dar mucha, muy buena información. También pueden utilizar la plantilla básica del COP para preparar su informe y obviamente revise su información utilizando la lista de verificación, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo enviar su COP? Bueno, pues ya les he dado todos los elementos necesarios para armar su documento. Ahora pues vamos a ir a la parte ejecutora en la plataforma. Eso es muy importante. Una vez que ustedes accedan a la página de Pacto, necesariamente ustedes tienen que introducir su username y su password. Eso se lo entregan una vez ustedes han mandado la primera carta de compromiso de adherirse al Pacto Global. Entonces, de parte de la Central de Nueva York, ustedes reciben un username y un password. Entonces, con eso ustedes pueden ingresar a este nivel. Entonces, ustedes ponen sus datos como en cualquier registro e ingresan a la plataforma de la página. Cuando han ingresado a esa plataforma, pues ustedes van a ir a seleccionar donde dice COP, porque es lo que nos lleva el día de hoy a este curso, ¿no? Entonces ustedes acá tienen que darle ahí. Y una vez que le dan ahí, les va a decir que ustedes van a reportar o van a subir una nueva comunicación de progreso y se les tiene que ver, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes reportan, se va acumulando ese registro en función a lo que van subiendo, ¿ya? Entonces, acá les manda, como que guarda su historial de reportes. Eso es lo bonito también. Y acá es donde ustedes definen qué nivel les toca. Si es Express, básico, activo, advanced, ¿no? Entonces ustedes ya van escogiendo acá el nivel en el cual se encuentran, ¿no? Acá se puso active como ejemplo, pero ustedes definen de acuerdo al nivel que se encuentran. Una vez que han elegido eso, pues ahora pues les va a pedir que ustedes suban su archivo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, obviamente, tener todos los elementos antes de subir, donde está el compromiso del CEO, y les está pidiendo si ustedes han descrito la información relevante de acuerdo a los 4 pilares fundamentales, ¿no? Y se ha hecho la medición respectiva. O sea, es como que un repaso. ¿Tiene todo esto su documento? Perfecto. Si tiene todo esto su documento, pues usted va a subir un tipo activo de su reporte COP. Entonces, acá lo que le va a permitir, una vez ya hecho eso, es ir a el nombre del documento. Tienen que poner el nombre del documento que van a subir y definir el formato del documento que están subiendo, ¿no? Si va a ser un documento estándar, parte de un reporte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, o un reporte financiero anual que ustedes están introduciendo, en qué tipo de modelo van a reportar. Entonces, eso es lo que ustedes le dan clic y automáticamente les va a permitir seguir en el siguiente nivel. Acá ustedes tienen que poner pues el lapso de fechas, ¿no? En la cual está el periodo comprendido entre qué fecha y qué fecha corresponde ese COP. Manifiestan de que hay el apoyo de la máxima autoridad y que han hecho acciones bajo los 4 ejes principales del Pacto Global, ¿no? Derechos humanos, la parte laboral, la parte ambiental y la parte de anticorrupción, ¿no? Entonces esos son elementos que ustedes van trabajando. Y una vez tienen eso, hacen la medición de las acciones, le dan sí, que han hecho las mediciones, porque ustedes han determinado en su documento que han medido con indicadores y que su documento está siendo público, porque tienen que también decir qué mecanismo están utilizando para que sus grupos de interés sepan de esto. Por ejemplo, si tienen una página web, la pueden poner en su página web, o está accesible para todos mis grupos de interés. Entonces, ustedes acá manifiestan cuál, ¿no? Hay la opción A, B, C o la
que pueden ser tanto el nivel B como el nivel C. Entonces, eso ya lo definen también según lo que hemos hablado anteriormente. Y bueno, pues ustedes van a escoger el idioma que habíamos hablado, qué idioma ustedes van a utilizar para el tema del reporte, de acuerdo a su grupo de interés. Y obviamente si tienen enlazado algún link donde pueden acceder sus stakeholders, sus grupos de interés, ese documento, pues ustedes van a copiar ahí la página en la cual está publicado el documento. Si no tienen, pues no necesitan ponerlo, ¿no? Porque esto es solamente para aquellas empresas que tienen enlazado su documento, su COP, hacia una página web. Y de ahí, pues, le ponen subir, ¿no? Entonces, con eso ya se terminó el proceso de incorporación dentro de la plataforma del Pacto Global, la forma de reportar, cómo van a subir su documento y lo van a rellenar, ¿no? Este es el trabajo de todas las empresas, no lo tienen que hacer las empresas, eso no lo hace el Pacto Global, esto es parte de su compromiso que ustedes han decidido realizar al adherirse al Pacto Global. ¿Y qué les va a salir? Pues les va a salir esta información donde a ustedes les dice de que una vez que han publicado o que van a publicar la COP, no puede ser cambiado ni removido. Por eso es tan importante de que el documento que vayan a subir sea el documento correcto y cumpla con lo que han establecido, ¿no? Porque eso después se pasa para una revisión. Y por último, pues ya está el proceso de reporte. Ustedes han terminado el tema de su reporte ha sido subido y con eso se termina el proceso de subir su publicación del COP a la plataforma del Pacto Global. ¿Qué herramientas y ayudas hay? Pues hay un sinfín de herramientas. Acá están prácticamente todas las plantillas, la plantilla básica, la plantilla activa, el COP Express, los cuestionarios de evaluación activa, los cuestionarios de evaluación avanzada, las herramientas de autoevaluación, los webinars, etc. Entonces, las páginas del Pacto Global, la página del Pacto Global de Paraguay, tiene en elementos, tiene súper herramientas adecuadas para que ustedes se guíen, ¿no? Porque ustedes se tienen que también interiorizar en cómo hacer este reporte y cómo ir avanzando. Entonces, es importante el proceso de revisión de la documentación y herramientas que hay, ¿no? Entonces, esto les va a permitir a ustedes hacer unos muy buenos reportes sencillos, bonitos y que realmente impacten y que el objetivo principal, aparte de reportar al Pacto Global, es que sus stakeholders o sus grupos de interés estén informados de las acciones e impactos que ustedes tienen dentro y fuera de su organización. Con esto termino y pues estoy abierta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Gabriela. A ver, un gusto saludar a todos. Estamos con buenísima audiencia. Súper interesante, Gabriela. Gracias por el contexto, por ponernos en cómo empezar a incorporar, ¿verdad? Todo lo que es la responsabilidad social o trabajar con los 10 principios y la sustentabilidad dentro de nuestras estrategias, por lo que te agradezco muchísimo. A ver si los participantes tienen alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat y les vamos leyendo. Yo ahí les compartí el link de UN Global Compact de la COP, donde se encuentra específicamente todo lo que también ella presentó acerca de, bueno, la política de la COP, cómo deben subirla, también los cuestionarios y demás, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrían alguna consulta. Ya saben también que, bueno, como Gabriela es consultora, estamos ya agradecidos a Cristina al comienzo, ella es de Bolivia, hicimos una alianza ya con FICA y también con nuestra par de la red de Bolivia, entonces pueden contar con ellos también. No sé si Gabriela nos dejas tus contactos acá en el chat, algún correo o número de teléfono. Claro, perfecto. Y en el caso de que quieran asesorías específicas, pues, sobre todo para poder acompañarles, ¿verdad? De manera más específica en sus reportes.
Acá tengo, para el que quiera, determinar? acá está el correo electrónico, este es el mío, bueno, pues este es de mi socia, y acá está el teléfono para cualquier cosa, siempre marcando el 591 porque es Bolivia. Pero si ustedes quieren, más fácil manejar vía correo electrónico y ahí pues nos comunicamos con ustedes para lo que quieran. Muchas gracias, María Silvia. Buenísimo. Acá último más nos preguntan mencionar cómo determinamos el nivel en el que estamos para reportar. Y eso está en uno de los slides de la presentación, Gabriela, que dice que si no reportas en la parte Active, Basic y Advanced, ¿verdad? Eso creo que, no sé si podemos volver a ese slide, así Claro. respondemos brevemente a esa pregunta. Gracias, Rodrigo, por la presencia y a todos los presentes. Ahí aclaramos esa consulta. Acá la 31 creo que es. Acá. Sí, acá por ejemplo decimos que, bueno, en sí un nivel aprendiz es un nivel de empresa donde realmente es sumamente chiquitita y no ha hecho ninguna acción y realmente quiere empezar a trabajar con esto. Y yo les voy a ser bien sincera, no tenemos en Bolivia este nivel de aprendiz porque estamos hablando de que son micros y pequeñas empresas donde realmente no tienen ni siquiera una estructura formal en su empresa y que necesitan un parámetro básico para guiarse, ¿no? Entonces hay un pequeño, el COP Express o un pequeño documento que es como un cuestionario que les permita a ellos empezar a registrar sus acciones. Ahora, un nivel activo y un nivel avanzado son empresas en las cuales ya cumplen con requisitos mínimos de reporte y se considera como activa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hacen reportes financieros, que ya manejan objetivos, indicadores empresariales. Entonces, ahí estamos hablando de una empresa que ya está estructuralmente más formada. Y pues un nivel avanzado, estamos hablando de empresas donde realmente ya llevan un formato más avanzado y me ha tocado trabajar con empresas con el tema del GRI, donde ya están trabajando a ese nivel. Entonces, prácticamente esa es la forma como ustedes pueden evaluarse y medirse, ¿no? Otro punto, Gabriela, solo sumando, es que también debe ser verificado el avanzado por algún externo. Es como una de las solicitudes para que sea, si bien auditado, no, pero en teoría debe ser, el avanzado debe ser auditado o verificado por un ente externo también. Una de las características que solicitan el avanzado. De todas formas, es como indica también. Acá en Paraguay la mayoría, sí, todas están reportando en activo, ¿verdad? En Learner solo algunas que están empezando, pero en activo la mayoría. Así que esa sería la definición, más también consultando. Esto es obligatorio, es como el requerimiento que cuando uno envía la carta, como comentó Gabriela, uno envía la carta de compromiso para sumarse al pacto y se compromete a reportar año a año en torno a la COP. Y para saber cuándo son sus fechas, ¿verdad? Tienen que ingresar, le voy a pasar aquí un pequeño link y ahí pueden conocer, es la información que tienen, ¿verdad? De su empresa, ¿verdad? Entonces aquí pueden ingresar a esa página y ahí les dije en el chat, ahí buscan el nombre de su empresa, cómo están inscritas en el pacto, a veces son los nombres, no son los nombres ficticios, sino de la SRL o de la SA, y ahí les dice Next COP due tal fecha, ¿verdad? Entonces ahí pueden conocer la fecha de su COP y en el link anterior pueden ver cómo enviar su carta de gracia, cómo extender los periodos y demás. Entonces toda esa información la encuentran en ese link buscando el nombre de su empresa. Bueno, vamos a ser puntuales entonces. Nosotros con Gabriel nos volvemos a encontrar el viernes en el taller que es exclusivo para las organizaciones empresariales. Como hicimos este taller para COP,
organizaciones empresariales. El viernes tenemos para las organizaciones no empresariales, cooperativas, universidades, que también son parte de nuestra red. Entonces, una vez más agradecerte, Gabriela, ponerla a disposición, ya todos tienen su contacto. Y bueno, nos volvemos a encontrar pronto. Estén muy bien y cuídense mucho. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un gusto. Chau, chau.